Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de día jueves. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de aprender su palabra y estudiarla juntos a través de estos medios virtuales. Así es que damos gracias a Dios por eso. Así es que pongámonos en las manos de Dios, pongámonos en sus preciosas manos de amor en esta tarde, en esta noche, para poder estudiar, para poder aprender los principios espirituales de verdad en su palabra. Y oremos, tomémonos el tiempo para buscar al Señor hoy en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, tu gracia, Señor. Aquello, Señor, que no lo merecemos, Señor, pero lo tenemos porque tú eres bueno, Señor. Tu misericordia que nos da, Señor, aquello que no merecemos, Señor. Detiene los justos juicios, Señor, que son sobre nosotros y nos da la oportunidad de acercarnos a tu presencia, Señor. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Señor Dios, gracias te damos hoy por la oportunidad que nos das de reunirnos por estos medios virtuales con mis hermanos, Señor, a estudiar tu palabra. Gracias por nuestra Biblia, gracias por lo que encontramos en esas páginas, Señor, que nos dan vida, Señor, que nos dan luz, para saber hacia dónde tú nos estás guiando, Señor, qué es lo que pides de nosotros, Señor, cuál es tu dirección para nuestra vida. Señor, hoy confieso delante de ti nuestra incapacidad para poderla entender, Señor, en nuestros propios medios. Necesitamos la luz de tu Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la vida de mis hermanos, en mi propia vida, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos esta noche, Señor, para que puedas hacer conforme a tu voluntad en nosotros, Señor. Háblanos hoy, enséñanos hoy, Señor, para saber qué es lo que pides de nosotros en tu palabra, Señor. Habla cada corazón, habla cada mente, instrúyanos hoy. En el poder del Espíritu Santo te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de tu Hijo amado, bendito Señor Jesucristo, amén y amén. Muy bien, hermanos, comencemos. Estamos avanzando un poco más en el tema del ministerio de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, específicamente hablando cuáles eran las funciones que ellos tenían en la antigüedad, ¿verdad? En el periodo del tabernáculo de Moisés, desde que se instituyó en adelante. Ya aprendimos que esa es la familia del sacerdote Aarón, del primer sumo sacerdote Aarón, digámoslo así, que fue consagrado. A partir de ahí, Dios le dio a la familia de Aarón, a los hijos de Aarón, que eran de la tribu de Leví, el ministerio, la responsabilidad de fungir como sacerdotes, es decir, de fungir como siervos, como ministros del Señor en medio del pueblo. Ok. Entonces, vámonos por favor a Éxodo capítulo 29, si son tan amables. Éxodo capítulo 29. Vamos a comenzar por ahí. Van a ver ahora el tema, no es muy largo el de ahora, porque lo que he tratado de hacer es dividirlo por partes, para que sea un poco más fácil acercarnos a todo esto. Como saben, estamos estudiando a través del libro de texto de la hermana Hicks también, que se llama La preciosa gema en el tabernáculo. Tiene que ver con todo lo que sucedía o pasaba en el Antiguo Testamento en relación al tabernáculo de Moisés y todo lo que significaba, ¿verdad? Todo lo que se hacía en ese tabernáculo, los sacrificios, las ofrendas que se presentaban, las figuras, sombras y tipos que habían en los sacerdotes, por ejemplo en el sumo sacerdote, incluso en Moisés mismo también en su momento, ya que él fue el que recibió, digámoslo así, la instrucción de todo lo que se iba a hacer, porque Dios así lo mandó. Todo eso lo hemos estudiado en el pasado. Hay muchísimas lecciones respecto a esto del tabernáculo de Moisés. Recuerden que están ahí en el canal, todas disponibles. También recuerden que al final de este estudio van a encontrar en la descripción del video el enlace al cuestionario para que puedan seguir trabajando y puedan aprender un poco mejor, o mejor dicho, puedan hacer un pequeño resumen de lo que están aprendiendo esta noche acá con nosotros. Muy bien, Éxodo 29, capítulo 29, versículo 1. Cuando lo tengan, pongan un amén, por favor. Éxodo 29, 1. Y estamos hablando exactamente aquí de cómo se consagraban los sacerdotes, los hijos de Aarón, ¿verdad? Dice, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo.
y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Ok, entonces lo primero es que cuando se hacía este evento, digámoslo así, de consagración, o este suceso de la consagración de los sacerdotes, lo que se tenía que hacer, como dice aquí la instrucción, es que tenían que llevar un becerro y 2 carneros. No recuerdo hace cuánto fue, pero ya hablamos un poco acerca de esto en la iglesia. Me parece que están grabadas algunas lecciones. No, eso es lo que no recuerdo. Si están grabadas las lecciones o fue antes de que grabáramos. No lo recuerdo. Pero no nos vamos a detener en eso ahorita porque me interesa más llegar al versículo 4. Pero el hecho es que tenían que llevar varias cosas, entre ellas un becerro de la vacada. Ustedes lo pueden apuntar. Y necesitaban llevar 2 carneros sin defecto. Necesitaban llevar panes sin levaduras, ¿verdad? Tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untadas con aceite, ¿verdad? Que era hecho de flor de harina de trigo. Hemos dicho que esta flor de harina de trigo era básicamente una harina que era procesada, por así decirlo, o triturada, o ese tipo de cosas que hacían para hacerla más fina, ¿ok? Y entonces tenían que traer un canastillo, y el canastillo en donde ponían las ofrendas, y entonces ahí iban y presentaban esto delante del Señor, ¿verdad? Y el Señor era el que pedía esto como para poder iniciar el proceso de una consagración de estos sacerdotes. Pero noten el versículo 4: llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Este es el versículo clave de nuestro estudio de hoy. Lo que tenía que hacer, aparte de tomar el becerro, de tomar los carneros y todas estas cosas que traían, era el proceso de lavado. ¿De acuerdo? Entonces, este era el tercer punto. Ya les voy a recordar cuáles son los otros 2 puntos que tocamos. Era el lavado de los sacerdotes. ¿De acuerdo? El lavamiento o el lavado de los sacerdotes es el versículo 4, y este era el tercer requisito que Dios pedía para que un hombre pudiera fungir como sacerdote. ¿Cuáles son los otros 2? Ya los hemos mencionado. Los otros 2 era, el primero, acuérdense, ser del linaje de Aarón o del linaje de Leví. Ese era el primer requisito, ¿verdad? Ser descendiente de Aarón y por ende, obviamente, descendiente de la tribu de Leví. Y en segundo lugar, tenía que no tener, mejor dicho, un defecto físico. No tenía que tener un defecto físico. Si cumplían estas 2 cosas, si era del linaje de Aarón y no tenía defecto físico y entonces era aprobado como sacerdote, este era el tercer requisito que él tenía que cumplir: llegar al tabernáculo y ser consagrado a través de esta ofrenda, de esto que ya estamos viendo, ¿ok? Entonces se tenía que traer el becerro, como les digo, los carneros, los panes sin levadura, etcétera, etcétera, el canastillo. Entonces cuando venía al tabernáculo y traía esto y ya se había cumplido y ya se habían confirmado que eran descendientes de Aarón, descendientes de Leví, que no tenía defecto físico, entonces se aprobaba que ya podía ser sacerdote, y entonces se llevaba, ¿verdad?, a la puerta del tabernáculo y eran lavados con agua. ¿Está claro eso, hermanos? Bien, el lavado exterior del sacerdote, queridos hermanos, el lavamiento del sacerdote por agua para comenzar su ministerio, por así decirlo, es una figura del bautismo en agua. Bautismo en agua. ¿Está claro eso? Es una figura del bautismo en agua. Y para eso, por favor, vámonos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, por favor. Muy bien, hermanos. Esta serie es impresionante porque cuando estudiamos en detalle todo esto de los sacerdotes, vamos descubriendo cómo realmente es una figura, una sombra tipo figura de Jesucristo, nuestro Señor. Y también de cómo eso debe ser formado en nosotros. ¿Ok? Y cómo nosotros podemos ser sacerdotes por Dios, ¿verdad? O para Dios, a través de Jesucristo. Ok, dice Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Noten, aquí se mencionan las tres cosas. Se menciona el arrepentimiento, que tiene que ver con la sangre. Se menciona el bautismo en agua, obviamente, y se menciona el don del Espíritu Santo, que es el fuego. Entonces se mencionan los tres elementos básicos del fundamento de un creyente. Lo hemos enseñado en el pasado, lo hemos platicado. Si alguno tiene duda, pregúntenos con mucho gusto. En el canal hay mucho de esto. El fundamento de un creyente para su crecimiento espiritual son tres cosas. Como saben, es sangre, es fuego y es agua. Este es el fundamento de todo cristiano para poder crecer espiritualmente hablando. Es lo primero, la base, es el fundamento. Y este fundamento es el que estaba en el tabernáculo de Moisés, en el atrio. Había sangre en los sacrificios, había fuego que descendía del cielo para consumir esos sacrificios y había agua en el lavacro. Ahora, noten que este pasaje de Hechos 2:38 es un pasaje que claramente habla acerca de estos tres fundamentos. Cuando el apóstol Pedro dice arrepentíos, está hablando de sangre. Cuando dice bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, está hablando de agua. Y cuando habla del don del Espíritu Santo, está hablando del fuego del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Muy bien. Mencionando eso, también es interesante notar, si ustedes ponen atención a eso, que dice que deben bautizarse en el nombre de Jesucristo. Ahora aquí hay una cuestión polémica para muchas personas, porque muchas personas dicen que el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros enseñan que el bautismo debe ser en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Nosotros como iglesia hemos aprendido, y porque hemos estudiado la palabra, de esta manera, por ejemplo, este pasaje nos muestra en muchos sentidos que el bautismo que se realizaba en la antigüedad era en el nombre de Jesucristo. Ahora usted me puede decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Eso de alguna u otra manera me hace salvo o me hace no salvo? Pues no, lo que pasa es que ahorita vamos a ver un poco más adelante sobre eso. Cuando nos metemos a hablar del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, obviamente el Señor Jesucristo, en Él están contenidas toda la deidad, por así decirlo, de Dios. Ustedes lo han leído en la Biblia, ¿verdad? Donde dice que Dios le dio toda la plenitud a Él, a Cristo. Entonces, en el Señor Jesucristo están contenidas las tres personas, por así decirlo, están depositadas en Él, escondidas en Él. El Padre y el Espíritu Santo están en Él. Ustedes lo vieron en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en los Evangelios, cuando se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y el Espíritu Santo viene y posa sobre el Señor Jesucristo en la forma de una paloma. Entonces, el Señor Jesucristo en sí mismo, en su naturaleza, Él, por así decirlo, contiene todo lo del Padre y todo lo del Espíritu Santo. Por eso le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, eso es lo curioso. Imagínense ustedes, hay gente que dice hay que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo dice el Señor Jesucristo en la Gran Comisión, ¿verdad? Y será bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero luego en el Nuevo Testamento, y hagan la tarea ustedes si quieren, pónganse a ver, busquen en internet, busquen en Google, lo que ustedes quieran. Pongan los versículos donde los discípulos bautizan a la gente, y se van a dar cuenta que los bautizan en el nombre del Señor Jesucristo. No los bautizan con la forma Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es interesante, de verdad se los digo, si ustedes se ponen a buscar eso, se van a dar cuenta que los bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo. Y aún aquí el apóstol Pedro está hablando acerca de este bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la forma correcta para bautizar, según otros pasajes, bastantes pasajes más que hablan acerca de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, o lo que significa en realidad cuando vamos a las aguas del bautismo, es que en realidad nos estamos sumergiendo, porque eso significa bautizar. Bautizar significa sumergirse. Nos estamos sumergiendo en la naturaleza de perdón, de amor, de nuevas oportunidades del Señor Jesucristo. Cuando oramos por las aguas, cuando vamos a bautizar a las personas, clamamos al Señor que Él ponga su nombre en ese lugar. ¿Ok? Entonces la persona cuando se sumerge en las aguas del bautismo, lo que está haciendo en pocas palabras es sumergiéndose en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Entonces ese es el principio y por eso es muy importante. Eso lo voy a dejar para después. Ok.
Entonces, después que el sacerdote había sido lavado, entonces en segundo lugar era ungido. ¿Ok? Después de ser lavado, él era ungido. Vamos a poner aquí, después de ser... perdón, me equivoqué aquí. De ser lavado, era ungido. ¿Para qué? Para poder desarrollar el ministerio. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que estemos todos claros ahí con eso, hermano. Y solo para que lo tengan acá en sus notas, yo escribí, por ejemplo, aquí tengo Hechos 19, 5, 6. Dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lengua. ¿Ven? El mismo principio. El Hechos 19:4, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que crees en aquel que vendría después de él, esto es en Jesús el Cristo, y después menciona lo que les digo, habla acerca del bautismo en el nombre del Señor Jesús. Ok, entonces vamos a ver qué más con esto. Vámonos por favor a Mateo 3, Mateo capítulo 3. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Por cierto, respecto a ese tema, ahí en el canal también hemos grabado unos videos que tenían que ver con fundamentos. Ustedes lo pueden encontrar. Me parece que se llaman los pasos para el crecimiento, hacia el crecimiento espiritual. Creo que así se llaman en el canal. Ahí los pueden ver. Está mucho más detallado todo esto. Ahorita por tiempo no lo trabajamos de esa manera, sino que ahí lo tienen. ¿Ok? Hace un tiempo me recuerdo que yo vi un post de un pastor, de alguien que estaba enseñando la Biblia, y dice, así que tú no crees que el bautismo deba ser en el nombre del Señor Jesucristo, dice. Y entonces él preguntaba, ¿y qué nombre nos hace salvos? El nombre de Jesús. ¿A qué nombre le fue dado, o a quién, mejor dicho, le fue dado un nombre sobre todo nombre? Al Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cual puedan ser salvos. ¿El nombre de quién? De Jesucristo. Entonces preguntaba el pastor, pero tú tienes problema con que alguien te diga que te tienes que bautizar en el nombre de Jesucristo. Entonces me parece interesante porque es la verdad. Si ustedes lo piensan, tiene sentido, tiene lógica pensar en eso. Ahora, me podrán decir, entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Jesús dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo? Porque no son nombres, son características, son descripciones, por así decirlo. El único nombre que se menciona es el Espíritu Santo, por así decirlo. Pero está en la persona del Señor Jesucristo. De hecho, les menciono esto rapidito. El Señor Jesucristo, esta frase, Señor Jesucristo, contiene los tres nombres dentro de eso mismo. Miren pues, Señor Jesucristo. A ver. Como les digo, lo menciono porque pues estamos estudiando esto y viene al caso, ¿verdad? Jesucristo. Ahora, no me confundan otra cosa, hermanos, porque nosotros no somos una iglesia del solo Jesús, es decir, unicitarios. Les digo esto porque no quiero que vayan a pensar que oyen cosas, por ejemplo, que allá afuera dicen hay una iglesia que es unicitaria, que quiere decir que ya no creen en el Padre, ya no creen en el Espíritu Santo, sino solo en Jesús. No, nosotros no somos unicitarios, nosotros somos trinitarios. Creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en cada uno de ellos como funciones diferentes, como revelaciones diferentes de la misma persona que es Dios, un Dios trino, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo es el Hijo, el Verbo encarnado. Cristo es el Verbo o el Hijo no engendrado, ¿verdad? El Padre es el eterno Padre, ¿verdad? El Padre no engendrado, que no tiene principio ni fin ni nada por el estilo. Y el Espíritu Santo pues es la misma presencia de Dios, ¿verdad? Es su mismo espíritu, esencia, ¿verdad? Vida y todo lo demás. Obviamente les digo esto porque no, en algún momento alguien les llega a decir, usted está en una iglesia unicitaria, una iglesia de Jesús, no, de solo Jesús, no. Somos una iglesia trinitaria, creemos en la bendita y santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña a bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora miren esto.
Aquí están las tres personas en el nombre del Señor Jesucristo. Este Señor es por el Padre. Este Jesús que está aquí, o el Jesús, este es por el Hijo. Y este Cristo que está acá es por el Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Ven, el nombre Señor Jesucristo incluye toda la expresión, todas las tres personas. Señor, porque en la Biblia, de hecho en la Biblia King James, la palabra inglés para Lord la traduce, la palabra inglés Lord se traduce Señor, obviamente, y siempre se habla en referencia a Yud Hei Vav Hei, bendito sea su nombre, ¿ok? Y Jesús tiene que ver con el hombre, ¿verdad? La persona humana de Jesús, su cuerpo humano mortal. Y el Cristo tiene que ver con el lado divino del verbo, ¿verdad? Entonces, si lo ven, ahí está el Señor Jesucristo, ahí están los tres nombres. Por eso es que cuando bautizamos a la persona en agua, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, porque ahí están las tres personas en ese mismo nombre. Muy bien, dicho eso, les dije Mateo 3:13, Mateo 3:13. De igual manera, como sé que es un tema, como les digo, controversial para muchas personas de muchos lugares, con mucho gusto pueden escribirle a la pastora si usted es una hermana, y con mucho gusto le vamos a enviar material y todo lo que hemos desarrollado a lo largo de los años, o si es hermano, escríbame a mí con mucho gusto, ¿ok? Muy bien. Dice Mateo 3, versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Precioso. Otro pasaje donde nos habla acerca de la Trinidad. Miren qué impresionante y qué hermoso. Estamos hablando de las tres personas aquí. Jesús, el hombre que fue a ser bautizado. De los cielos se vio el Espíritu de Dios, ¿verdad? Estamos hablando del Padre en este caso, que había enviado a su Espíritu. Y dice, descendió como paloma. Ahí están las tres personas de la Trinidad. Esto es por aquellos que dicen que no hay Trinidad, como les digo, unicitarios. No, la Biblia nos enseña que hay Padre, hay Hijo y Espíritu Santo. Y las tres personas están presentes en la naturaleza de Jesucristo. Se revelan también a través de la naturaleza del Señor Jesucristo. Ok. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, ¿por qué les menciono este pasaje? Resulta ser que, por así decirlo, el Señor Jesucristo, el sacerdote, el sumo sacerdote eterno, perfecto, también cumplió estas cosas, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en el pasado. Explicamos acerca del sacerdocio de Aarón, explicamos acerca del sacerdocio de Melquisedec, lo estudiamos cuando estábamos comenzando estas lecciones. ¿Se recuerdan? Hablamos un poco acerca de cómo el Señor Jesucristo no tenía defectos físicos, ni tampoco defectos del alma y del espíritu. Por lo tanto, podía estar, capacitado, podía estar habilitado para ser un sacerdote. Y ahora vemos en esta escena cómo Jesucristo es bautizado en agua, lo que también cumple, por así decirlo, el lavamiento de un sacerdote o de alguien que está comenzando su ministerio. Y de hecho saben que pues Jesucristo fue bautizado, por así decirlo, fue bautizado en ese lugar, en el río Jordán, y después de eso fue llevado al desierto. ¿Se acuerdan? Eso está en Mateo capítulo 4. De hecho, después del bautismo de Jesús, él es llevado al desierto, donde es probado, donde es tentado por Satanás, y entonces regresa. Y si ven, el capítulo 4, el versículo 12, el título, por lo menos de mi Biblia y de muchas Biblias, dice: Jesús inicia su ministerio. ¿Lo ven? Entonces, miren qué impresionante, porque estamos hablando acerca de cómo el Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, cumplió todas estas formas, estos tipos, figuras que estaban en el Antiguo Testamento para los sacerdotes. ¿Ok? Y el Señor Jesucristo no vino según el sacerdocio de Aarón en lo físico, sino vino según el orden de Melquisedec, un orden eterno. Hay una razón para eso. Se los expliqué la vez pasada y les voy a preguntar, porque esta debería ser una pregunta teológica muy interesante. ¿Por qué vino según el orden de Melquisedec y no según el orden de Aarón? Digámoslo así, lo hemos contestado en el pasado, pero estoy seguro que algunos se acuerdan.
Es muy sencillo, porque el sacerdocio de Aarón era un sacerdocio temporal. ¿Lo ven? Era un sacerdocio temporal. Esos sacerdotes morían y tenía que seguir a alguien más. Entonces era necesario que Jesús viniera en el orden de Melquisedec, porque es un sacerdocio eterno, no perecedero, no muere, no cambia, ¿okay? No se pasa a nadie más, es eterno. ¿Estamos? Muy bien. Ahora bien, antes de poder ministrar, antes de poder sacerdote, tenían que hacer todas estas cosas y tenía que ser lavado, así como en una figura del bautismo. ¿Estamos? Muy bien, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Póngame un amén. Póngame si está todo claro, por favor. Ahí en el chat pueden comentar. Quiero ver sus interacciones, por favor. Bien, entonces, miren esto. El bautismo en agua es figura de ¿qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede comentar ahí? ¿Alguien puede responder figura de qué es el bautismo? ¿O símbolo de qué es el bautismo? Es un símbolo exterior de la muerte. Específicamente, oigan, muerte a la carne. Muerte al viejo corazón o a la vida anterior. Miren lo que les estoy diciendo, ¿ok? El bautismo es una figura o es un símbolo de la muerte a la carne, de la muerte a la vieja vida. Y es una figura de, aquí lo voy a poner de otro color, de aceptar el carácter, la naturaleza, ¿lo están viendo? Y soberanía de Cristo. Todas estas son preguntas del cuestionario, así que pongan mucha atención. El bautismo es figura de la muerte a la carne, de la muerte al viejo corazón o a la vida pasada o la vida anterior. Y es una aceptación del carácter de Jesucristo, de la naturaleza de Jesucristo. ¿Ok? Cuando el sacerdote daba el paso de la consagración y era lavado, era como si él dijera que de ahí en adelante él estaba muriendo a todo lo que no fuera para su ministerio al Señor. ¿Lo están viendo? Cuando él llegaba hasta este punto, ya habían verificado que era descendiente de Aarón, ya habían verificado que no tenía efectos físicos, ahora era bautizado y posteriormente ungido, pero cuando era bautizado o cuando era lavado, por así decirlo, esto era una señal de que, era una posición en la que él estaba aceptando consagrar su vida por completo al Señor. Y no importa lo que haya vivido, no importa lo que haya sido, no importando su vida anterior, no importando si fue, probablemente no fue una persona muy cercana a Dios, en el sentido de que probablemente nunca se había involucrado en ninguna cosa para servir, pero sintió el deseo de comenzar a buscar del Señor. Haya sido lo que él haya sido fuera del Señor antes del bautismo, en este punto, queridos hermanos, de su consagración, al ser bautizado, al ser lavados, por así decirlo, es como que entró en una nueva vida. Él se daba y se sometía por completo al Señor y al servicio a Dios. ¿Están viendo eso, hermanos? Y espero estarme dando a entender con estos conceptos. Movámonos por favor al libro de Romanos. Después de Hechos está Romanos. Vámonos para Romanos. Ahí vamos a ver un principio más. Romanos capítulo 6. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él fue bautizado, cuando Él descendió a las aguas del Jordán, cuando Él fue sumergido ahí en esas aguas, por así decirlo, Él fue
consagrado, dedicado por completo a Dios, ya ministerialmente hablando. No es que él no fuera dedicado desde el principio. Ustedes se acuerdan que cuando se perdió en el templo, para su padre se perdió, él nunca se perdió, ¿verdad? Él sabía en lo que estaba. Él le dijo, ¿por qué me buscáis en los negocios? Si sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él sabía lo que venía, pero el bautismo fue un paso de obediencia y consagración al Señor. Aparte que hay un montón de principios detrás de eso, ¿verdad? El Señor Jesucristo fue a las aguas para dejar su naturaleza ahí para nosotros. Miren qué precioso es eso. Así es que yo les invito que si ustedes no se han bautizado, lo hagan. Porque cuando tienen parte en el bautismo, lo que tienen es una comunión con el nombre de Jesús. Aquí está, miren. Es una figura de morir a nuestro viejo corazón, a nuestra vieja naturaleza, o a la carne, a nuestra vida anterior. Y miren, aceptar la naturaleza, el carácter de Dios que está en esas aguas por su nombre. Por supuesto que es un acto de fe, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 6, porque resulta ser, queridos hermanos, que miren, la figura, el patrón que se hacía en el Antiguo Testamento con los sacerdotes, de ser lavados, de ser purificados, por así decirlo, con agua, de ser llevados a esta consagración por agua, es la misma figura y es la misma enseñanza, el mismo patrón que sirve para nosotros hoy. Miren qué impresionante es esto, porque ya dijimos, esto tiene dos lados. En Jesús tuvo su cumplimiento, porque Él pasó por las aguas también, ¿verdad? Por así decirlo, fue lavado con esas aguas. Pues uno podría decir, ¿lavado de qué? Si Él no tenía pecado. La Biblia dice que Él fue sin tacha, sin mancha, sin pecado, ¿verdad? Pero Él lo hizo por obediencia al Padre y para dejar esa naturaleza para nosotros ahí. Pero este patrón es exactamente igual para nosotros. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 3. Cuando lo tengan me dicen un amén. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Miren qué impresionante eso. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Ven esos conceptos? Está ahí hablando. El bautismo es ser sepultado. ¿Ven? El bautismo significa ser sepultado. Por eso la palabra bautizar significa sumergir. Por eso nosotros no bautizamos a la gente echándole un poquito de agua. El bautismo requiere un sumergimiento, ¿verdad? ¿Estamos claros con eso? Ok, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren, hermanos, hoy en día necesitamos sin duda alguna entender la realidad y la verdad del símbolo del bautismo, de lo que significa que sea una realidad, que sea vida en nuestra mente y corazón. Una vez que el sacerdote pasaba por estas aguas para ser lavados y para convertirse en un sacerdote, se convertía en una propiedad total y absoluta del Señor para el ministerio. Miren eso, hermanos. O sea, una vez el sacerdote pasaba por esto, digámoslo así, él ya quedaba consagrado, dedicado y entregado por completo al ministerio y para servir al Señor. Y miren, si realmente como creyentes que hemos recibido el bautismo o que vamos a recibir el bautismo, fuéramos de verdad conscientes de esto, hermano, conscientes de que si pasamos por las aguas del bautismo, ya fuimos sepultados a nuestra vieja naturaleza o a nuestra vieja forma de vivir, y que en realidad ahora hemos venido a ser posesión del Señor. Hermano, yo creo que la iglesia estaría en una situación bien diferente, hablando en términos generales y globales. Pero lamentablemente muchos creyentes no entienden o nunca entendieron por qué pasaron por las aguas. O probablemente nunca les interesó mucho por qué tenían que pasar por esas aguas. Hermanos, pasar por las aguas del bautismo significa, como les digo, aceptar el carácter, la naturaleza de Cristo en nosotros y renunciar a nuestra vieja manera de vivir.
¿Ok? El Señor Jesús, aún en su bautismo, estaba cumpliendo el modelo divino, lo que Dios había diseñado, muriendo a su naturaleza natural, a su naturaleza mortal, para ministrar y hacer todo lo que Dios lo había mandado a hacer. ¿Ok? Y miren qué impresionante, porque antes de que Él se bautizara, encuentran que Él fue aprobado por Dios, como les dije ahí, ¿verdad? Donde dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Qué impresionante y ejemplo del Señor Jesucristo nos muestra en este momento, en esa escena, cuando en su disposición para ir a las aguas de la muerte, Dios lo aprobó. Dios conoció su corazón y sabía que estaba yendo en obediencia, que estaba yendo por amor a Él. Hermanos, pero tristemente hoy en día, como les digo, muchos creyentes lamentablemente nunca entendieron que bautizarse significa una vida de consagración, una vida en la cual ya no somos nosotros quienes gobiernan, quienes deben regir su propia vida, tomar sus propias decisiones, sino más bien hacer a un lado esa vieja manera de vivir. Y quiero que examinemos un poco esto y meditemos un poco esto. Hoy el tema lo voy a hacer un poco más corto, no vamos a durar la hora completa en el estudio porque, como les digo, necesito hacer énfasis en esto. Y el siguiente tema, si el Señor lo permite, la próxima semana va a ser la vestidura del sacerdote. Entonces es un tema muy largo y que vamos a tener que irnos despacio. Vean, el apóstol Pablo en Romanos, cuando empieza diciendo, o no sabéis. ¿Qué entienden ustedes cuando alguien pregunta, no sabes? ¿O acaso no sabes? Está hablando que esto significa que ya el apóstol Pablo está tratando con conceptos que ya la gente debería saber. ¿Lo ven? O sea, el apóstol Pablo está diciendo aquí, como ustedes ya saben, o acaso no saben ustedes, que esto del bautismo, que si fuimos bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Ahora, miren esto. La idea de ser bautizados, queridos hermanos, y la palabra, incluso la palabra griega, que como les digo, se traduce como bautizar, significa sumergir, significa abrumar algo, es decir, cubrir algo. Eso significa ser bautizado. Ahora, la Biblia, por ejemplo, utiliza en varias formas o de varias maneras diferentes la palabra bautizar. Por ejemplo, ustedes conocen acerca de ser cubiertos o bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ese es un bautismo. O sea, la idea es ser sumergidos en el poder del Espíritu. La idea es ser cubiertos por el poder del Espíritu. Eso significa ser bautizado, por así decirlo. Son bautizados en sufrimiento, hermanos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, creo que está eso. Déjenme ver si lo puse por acá. Marcos capítulo 10, creo que Jesús habla a sus discípulos acá. Se los voy a leer solo para que lo tengan como referencia. Marcos 10, 39. Ellos le dijeron, podemos, Jesús les dijo, ellos estaban diciendo que querían pasar por lo que él iba a pasar, por así decirlo, ¿verdad? O estar donde él iba a estar. Jesús les dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. O sea, es un bautismo en sufrimiento, en padecimientos. De igual manera, ¿verdad? Ser cubiertos, ser sumergidos en aflicción, en padecimientos, también tiene que ver con tener una comunión con Dios a través de sus padecimientos, como dice Filipenses capítulo 3. Pero resulta ser que, si notan, y volvemos a Romanos, allá donde estábamos, en Romanos 6 se menciona una frase muy interesante que yo quiero que ustedes pongan atención a ella, porque estamos hablando del bautismo y lo que significa y la consagración del Antiguo Testamento con los sacerdotes al ser lavados por agua. Pero miren esto, todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Ok, pongan atención en algo y miren y vuelvan su mirada hacia ese pasaje. ¿Qué significa ser bautizados en Cristo Jesús? Miren qué interesante, hermano. Esto es precioso, por eso la palabra de Dios es tan impresionante y a mí me bendice y a mí me impresiona y toca lo más profundo de mi corazón.
¿Qué significa ser bautizados en el Cristo Jesús? ¿Qué significa ser bautizados en Cristo Jesús? Bueno, el contexto de lo que les estoy diciendo. Ser bautizado, ¿qué significa? Ser sumergido, estar cubierto por. Cuando el apóstol Pablo dice que somos bautizados en Cristo Jesús, no está diciendo en otra cosa más que estar sumergidos en Cristo Jesús. Estar por completo cubiertos en Cristo, por Cristo, de Cristo. El concepto es este. Si nosotros somos bautizados en Cristo, si nosotros somos bautizados en las aguas y dejamos que su naturaleza nos cubra, por así decirlo, ahora nosotros estamos sumergidos en Él. Por lo tanto, ya no somos nosotros, ya no es nuestra mente, ya no es nuestro pensamiento, ya no es nuestra soberanía, nuestro gobierno. Ahora es lo que Cristo hace en nosotros. ¿Lo ven? ¿Está claro ese principio? Hemos sido bautizados en su muerte. Quiere decir que tuvimos parte con Él para dejar esa naturaleza ahí en las aguas del bautismo, al ser seguidores de Jesús. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. Ok, el bautismo de agua del creyente, o el ser bautizados en Cristo Jesús, o el ser sumergidos en Cristo, por así decirlo, es una identificación con la muerte y resurrección de Jesús. Miren qué impresionante, queridos hermanos. O sea, no hay otra opción para un creyente. Quiero dejar bien establecido eso. No hay otra opción para un creyente. La única opción es vivir conforme a nuestro bautismo. O en pocas palabras, vivir conforme a haber sido sepultados a la vieja manera de vivir. ¿Ven el principio? El apóstol Pablo aquí está trabajando una idea teológica sobre sumergirse bajo el agua en una figura como de ser sepultado. ¿Ya vieron? Lo están viendo ahí. Y la figura de ser sepultado en el agua también tiene su contraparte en cuando uno es levantado del agua, por lo tanto es una imagen de resucitar. ¿Está claro eso, hermanos? Entonces, hermanos, hoy yo creo que lo que es importante remarcar y tener muy presente, muy en cuenta, es que esto, el ser muertos al pecado, el morir a nuestra naturaleza, a nuestra vieja manera de vivir, es una decisión que vamos a tomar cada día. El estar conscientes de lo que es haber sido bautizados en Cristo, de lo que significa haber tomado la decisión de morir a nuestro cuerpo de pecado cada día. O sea, esa figura de consagración comienza cuando somos salvos y nos bautizamos, pero continúa en el día a día cuando vamos y dejamos que Dios haga morir en nosotros nuestra vieja forma de vivir, nuestra vieja forma de comportarnos, a ya no ser iguales, a tener cambios en nuestra vida. Por eso les decía, ¿qué pasaría si la iglesia general, la iglesia de Cristo en general, entendiera este principio y viviera una vida conforme a lo que profesa? Realmente nuestra iglesia estaría muy diferente. El cuerpo de Cristo estaría muy diferente. ¿Lo ven? Entonces, hermanos, este es un modelo para nosotros. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran un modelo para nosotros, eran una sombra tipo figura de Cristo, y lo que Cristo hizo es un modelo y un ejemplo para nosotros, para imitarlo y para seguir. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí un concepto bien interesante, porque si nosotros voluntariamente fuimos plantados, sepultados, muertos en Él, en su naturaleza, en su carácter, en su nombre cuando somos bautizados, por decisión personal, por decisión voluntaria, para ir todos los días a morir a ese lugar, entonces el apóstol Pablo dice en el versículo 5, si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Miren qué impresionante. En pocas palabras, la gloria de resurrección, el poder de resurrección, está para aquellos que están dispuestos a morir
a consagrarse, a ir a ese sepulcro día a día, a morir a sí mismos. Lo están viendo. Dios tiene estas dos experiencias para nosotros. La experiencia de la muerte y la experiencia de la vida. La experiencia del ser sepultados y la experiencia de resucitar con el poder de resurrección. Y para terminar, por favor, vámonos a Filipenses 3 para que ustedes puedan ver exactamente el mismo principio en otro pasaje y desde otro ángulo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículo 8, miren. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Miren qué impresionante, es el mismo principio. El apóstol Pablo está diciendo en pocas palabras, yo quiero tener parte, tener comunión con Cristo, conocer a Cristo, conocer su poder de resurrección, conocer la participación de sus padecimientos, o en pocas palabras su muerte, su sepulcro, ¿verdad? O el morir a cada día. Hermanos, esto es una bendición poder tener parte de esto con el Señor, ¿verdad? Y aquí hay que mencionarlo, hermanos, y con eso vamos a orar esta noche. Muchos están listos para conocer el poder de resurrección, pero realmente no les interesa conocer los padecimientos de Cristo, o ser sembrados, o ser plantados, o conocer este lugar de la muerte. Y este lugar de la muerte no es sinónimo, queridos hermanos, de miseria. Esta muerte es sinónimo de morir a nosotros, de rendirnos, de entregarlo todo a Él. Eso significa, de morir a nosotros mismos, a nuestra propia soberanía, a nuestro gobierno, a lo que nosotros queremos, a lo que nosotros queremos hacer o ser, ¿verdad? Eso es el bautismo. El bautismo en agua no solamente es una señal pública, como muchos lugares enseñan, es una señal pública de que queremos seguir a Jesús. Es cierto que es esto, pero es mucho más que eso. No solo es una forma pública de decirle a los demás que somos cristianos. El bautismo es tener parte en una consagración, es tener parte en aceptar la naturaleza de Cristo, su nombre, aceptar su soberanía, aceptar que Él es nuestro dueño, que ahora nosotros no somos dueños de nosotros mismos y que tenemos una comunión con su nombre, y todo esto es una figura de cómo nosotros voluntariamente vamos a rendirnos al Señor, a morir a nosotros mismos, con la esperanza de que Él nos va a resucitar, con la esperanza de que a lo que nosotros morimos, Él nos va a dar, en lo que nosotros morimos, Él nos va a traer una nueva vida. Lo decía yo este año, creo, en el mensaje del domingo de resurrección. Para poder resucitar, primero hay que morir. Para poder conocer el poder de resurrección, primero tenemos que estar dispuestos a morir y hacerlo. Amén, hermanos. Entonces, bueno, voy a dejarlo hasta aquí, como les dije, porque el otro tema es demasiado largo y nos vamos a tomar el tiempo para disfrutarlo, para aprender mucho respecto a las vestiduras del sacerdote, porque vamos a irnos una a una las 8 vestiduras que tenía el sumo sacerdote, para estudiar qué es lo que eso significa para nosotros hoy. Y hermanos, vamos a orar esta noche. Acuérdense que ahí tienen el cuestionario para que lo puedan trabajar y puedan tener un poco más de retroalimentación de lo que hemos aprendido hoy. Recuerden, hermanos, que nos vamos a ver el domingo, Dios mediante, nuestro servicio general a las 10 de la mañana. Pues espero que hayamos aprendido algo, espero que todo haya estado muy claro. Les dejé una tarea, vayan y háganla para ustedes mismos. Busquen en la Biblia todas las figuras o formas que van a encontrar respecto a cómo se bautizaba la gente en el Nuevo Testamento. Se van a dar cuenta que todos eran bautizados en el nombre de Jesucristo, del Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces oremos. Gracias a Dios por la figura que nos deja de los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Tiene mucho que enseñarnos a nosotros, cómo ellos se consagraban, cómo ellos se dedicaban a través de todas estas figuras
cómo eso estuvo en Jesucristo y cómo eso está para nosotros hoy también. Y es una bendición poderlo entender. Queridos hermanos, espero que haya sido lo más claro que haya podido esta noche con ustedes y que no hayan dudas al respecto. Oremos, por favor, y pongámonos en las manos del Señor para lo que falta de la noche y lo que falta de la semana. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y gracias por la misericordia que nos has dado al poder estudiar tu palabra esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Guárdalos a donde quiera que estén, Señor, donde quiera que anden. Padre, pon en ellos, Señor, tu gracia, tu favor y tu misericordia. Gracias, Señor, por Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Gracias, Señor, por su obediencia, por su ejemplo. Gracias, Señor, porque bajó a las aguas, Señor, como una figura de morir, Señor, a su naturaleza humana, Señor Dios Padre, y tomar en sí, Señor, la naturaleza que necesitaba para cumplir su obra en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias por su obediencia. Gracias por la obediencia de Cristo, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser obedientes también como Él, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a ir al sepulcro cada día, a morir, Señor, a ir cada día a rendirnos, a entregarnos por completo, a tener una comunión ahí todo el tiempo con Él, Señor, en la muerte, en sus padecimientos, Señor, con gozo, Señor. Perdónanos. Somos culpables de muchas veces tener que rendir algo y hacerlo de mala forma, Señor. Hacerlo, Señor Dios Padre, con una mala actitud. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido que lo que estamos en realidad teniendo es una comunión con Cristo ahí en el lugar de la muerte, Señor. Gracias por eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender este principio del bautismo. Ayúdanos a entender el principio de la consagración, de la muerte a la vida anterior, Señor. Que podamos, Señor, a través de cada día conocerte más, renunciar a esa vida anterior y ser conformados conforme a la imagen de Cristo, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a seguir adelante, a tomar pasos firmes, a tomar las decisiones correctas en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Yo te pido que bendigas a mis hermanos hoy, esta noche. Guárdalos a todos en el hueco de tu mano y síguenos enseñando en tu palabra, Señor, aquellas cosas que necesitamos para nuestro día a día. En el nombre de Jesús te lo pedimos y ponemos en tus manos todo, Señor, nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, lo que sea, Señor, en lo que pues no tenemos que hacer o tenemos que movernos, lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, quédate con nosotros y quédate con cada uno de mis hermanos donde quiera que estén. Gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios me los bendiga. Los dejo para que puedan trabajar en su cuestionario, que sigan adelante con ello. El cuestionario anterior solo recibí un par de respuestas nada más, así que les animo a trabajar, a ponerse al día con eso, y porque es lo más beneficiado pues son ustedes al dedicarse a trabajar en eso. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Pasen buenas noches. Hasta luego.